Bueno, vamos a la clase de hoy. Capítulo 3 del libro. El tema de este capítulo es movimiento en dos direcciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre el movimiento de proyectiles, ¿sí? Y vimos la parte de tiro horizontal y tiro oblicuo, hacia arriba y hacia abajo. Bien, hoy nos toca, hoy la clase que viene vamos a ver movimiento circular. Es el otro tema que compone el movimiento en dos direcciones, que lo vamos a dividir en con rapidez constante y con rapidez que varía uniformemente, ¿sí? Lo que se llama movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado. Bien, el movimiento circular nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro Ciar Zemansky, Friedman Young, Física Universitaria, capítulo 3, pero también hay alguna parte está en el capítulo 9. O sea, si van a estudiar este tema con el libro, vean la parte en el 9, 1 y en el libro, en el capítulo 3, 4. Son las dos posibilidades que tenemos nosotros de, eh, de estudiar este tema. Bien, movimiento circular. Obviamente que estamos hablando de un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, ¿sí? Es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y que nosotros, a diferencia de lo que hemos hecho con el movimiento en el campo gravitatorio, cuando trabajamos con movimiento horizontal o tiro oblicuo, donde trabajamos con componente X y componente Y. ¿Por qué decíamos eso de trabajar con componente X e Y? Porque teníamos la característica de este movimiento era que en el eje Y teníamos la aceleración gravitatoria constante y en el eje X no teníamos, la aceleración era nula. Entonces estaba muy sencillo la parte de resolución matemática de componerlo en X y en Y. Pero, en el caso del movimiento en circular, ya no nos va a suceder eso. Y nos va a convenir trabajarlo de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Bien. No vamos a definir una posición X e Y, sino lo que vamos a definir es una posición angular. Nosotros vamos a trabajar con componentes polares del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una circunferencia, en el instante 1 la partícula se encuentra en la posición 1. Bien. En lugar de decir cuánto es el X, cuánto es el X de esa posición y cuánto es el Y de esa posición, lo que yo voy a hacer, no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es dar el vector posición que va a estar dado por el módulo del vector posición, ¿sí? Que en este caso el módulo del vector posición va a ser el radio de la circunferencia, y por el ángulo de referencia θ, ¿sí? O sea que la partícula en este instante va a estar en un R1 de tantos metros y un ángulo θ1 de tantos, ya vamos a ver qué, ¿sí? Entonces, definiendo la posición, va a ser una posición angular dada por el θ1, ni siquiera por el radio 1. ¿Por qué? Por el vector posición, porque el vector posición se mantiene constante en todas las circunferencias, siempre en todos los puntos tiene el mismo radio. Ese valor, el módulo no varía, el módulo del vector posición. Lo que varía del vector posición es su ángulo, que va a ser 0 cuando se encuentre en esta posición, ¿sí? Que va a ser 90 cuando se encuentre en esta, que va a ser 180 y 270 y va a volver a ser 0. ¿Sí? Pero no lo vamos a medir en el sistema sexagesimal. No vamos a utilizar 0, 90, 180, 270, sino que vamos a utilizar otro sistema de medición, que es el sistema de medición de ángulos radiales. Ustedes en su calculadora, a lo mejor han visto que tienen 3 sistemas de medición de ángulos.
el sistema radial, que es el que yo estoy diciendo ahora, el sistema sexagesimal, que es el que usamos toda la vida desde la escuela primaria, en el cual un ángulo recto es 90 grados, y un ángulo de una vuelta son 360 grados, un grado se subdivide en 60 segundos, en 60 minutos, perdón, y un minuto en 60 segundos. Ese sistema que nosotros hemos aprendido a usar se llama sistema sexagesimal. Existe un tercer sistema, que es el sistema inglés, que es el sistema centesimal, que ellos utilizan un ángulo recto de 100 grados. Bueno, ese nunca lo voy a usar, ese no me importa, está en la calculadora, pero no lo voy a usar. Nosotros siempre usamos el sexagesimal, ahora vamos a usar el sistema radial. Cuidado, porque acá no hay que hacer ningún cambio de la calculadora. Nosotros vamos a seguir teniendo la calculadora del sistema sexagesimal. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando a fin de año tendríamos un movimiento armónico, que ahí sí vamos a cambiar la calculadora, pero por ahora no. Bien, entonces, ¿cómo es la posición angular que tiene la partícula? Θ1. ¿Cómo voy a expresar θ1 en radianes? Si θ1 es 0 radianes, es que se encuentra en esta posición. En esta posición. Y que a medida que el ángulo es positivo, va girando en sentido antihorario. Quiere decir que cuando se encuentre acá, cuando se encuentre ahí, tendré que dar este ángulo formado así. Pero ese ángulo lo tengo que dar en radianes. Bien, cuando se encuentra en la posición 2, cuando se encuentra en el tiempo 2, en la posición 2, digo que tiene una posición angular θ2. O sea que θ1 y θ2 son las posiciones angulares. Son las análogas a la posición lineal que tenía la partícula, ¿sí? La componente de la partícula, el X, el X1 y el X2, eran las componentes de la posición de la partícula. Ahora, nosotros hablamos de X1 y de X2, si no hablamos de un ángulo en radial. Les repito, vamos a ver después qué representa un radial. Para saber el desplazamiento de la partícula, voy a hablar de desplazamiento angular. Delta θ, desplazamiento angular, lo que antes era delta X, o el delta R vectorial, o la componente delta X, ahora va a ser delta θ, que va a ser el θ final, el θ2, menos el θ1. Eso que me va a dar el desplazamiento angular que tuvo la partícula en ese intervalo de tiempo, en ese tiempo que va de T2 menos T1. ¿Sí? Bien. Eso es el desplazamiento angular de la partícula. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces que ahora cómo vamos a ubicar a la partícula? Con un ángulo θ en radianes. ¿Sí? ¿Preguntas? Sigamos. Vamos a ver ahora el tema del radian. El sistema se llama sistema radial, pero el ángulo se llama ángulo radian. Un radian, ¿qué es un radian? Bien, es un ángulo central de una circunferencia. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo central de una circunferencia? Que es el ángulo cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. Y que cumple con la siguiente regla. Θ que está acá, es un radian si la longitud del arco AB, que le llamo S, ¿qué es S? La longitud del arco AB es igual al radio. Si la longitud de este radio es igual al largo AB, θ no es cualquier ángulo. θ es un radian. ¿Sí? Esa es la condición que cumple. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, al describir un movimiento rotacional, la forma más natural de medir el ángulo θ no es en grados sexagesimales, sino en radianes. Como se muestra en la figura, un radian, que lo voy a abreviar como rad, es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de igual longitud que el radio de la misma. Si esta longitud, R, lila, es igual a esta longitud S, roja, este ángulo no es cualquier ángulo, es un radian. ¿Se entiende este concepto? Pregúntenme, díganme si se entiende, por favor.
O sea, lo rojo tiene que medir lo mismo que lo violeta. Exactamente. Esto, Entonces no siempre hay un radián. solamente en ese caso, solamente cuando esto es igual a esto, el ángulo es un radián. Si yo, por ejemplo, tengo así, vamos a suponer que tengo así, que este punto sea C, ahí, este ángulo que se forma acá así, parece más grande que un radián, ¿sí? Y bueno, será 1,2, será 1,3 radianes. Tendré que determinar cuánto es en radianes ese ángulo. Pero la unidad de medida, un radián, es ese que está ahí, que S es igual a R. Ese es 1. Todo lo que sea más chico que ese es 0, y pico de radián. Todo lo que sea más grande es 1 y pico, 2, 3 radianes. ¿Sí? Puede ser 50 radianes. ¿Qué sería 50 radianes? Y que dio un montón de vueltas. ¿Sí? Un ángulo que dio muchas vueltas tendrá 50 radianes. ¿Sí? 60, 70, la cantidad de vueltas que fueran. ¿Sí? Porque otra forma de medir esto es medirlo con vueltas en lugar de radianes. ¿Sí? ¿Cuándo se justifica medirlo en vueltas? Cuando el ángulo es muy grande. A lo mejor es más fácil decir 500 vueltas que no estar diciendo en radianes el ángulo que me da un número más grande. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Veamos esto ahora. Fíjense. A partir de esa definición, y sabiendo que un ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados, vamos a ver cómo determinamos cuántos radianes hay en una vuelta. En una vuelta, cuántos radianes tenemos. Y después que sepamos en una vuelta cuántos radianes tenemos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, en una vuelta, 360 grados igual a tantos radianes. Vamos a decir, 360 grados sexagesimales es igual a tantos radianes. Y con esa relación, vamos a poder pasar de sexagesimal a radial y de radial a sexagesimal. Como cuando yo digo, bueno, 80 centímetros, ¿cuántos metros son? 0,80 metros. ¿Por qué? Porque un metro son 100 centímetros. ¿Yo qué tengo que saber para pasar de metro a centímetro? En un metro, ¿cuántos centímetros hay? ¿Cómo tengo que saber para pasar de grado sexagesimal a radial? Saber qué relación hay entre un sistema y otro. Eso vamos a tratar de hacer ahora. Fíjense. Si S es igual a R, tita es un radián. ¿Sí? Y de esto sale que la longitud de cualquier arco, S es longitud de arco, es igual al ángulo tita en radianes por el radio. Es igual al ángulo tita en radianes por el radio. ¿Sí? Y esa va a ser la primera expresión que vamos a tener que tener nosotros para después cuando tengamos que resolver el problema. La ecuación número 1. ¿Qué dice la ecuación número 1? Que lo lineal, lo que está en metros, ¿sí? S que está en metros, vamos a suponer el sistema internacional, es igual a tita, que es el ángulo en radianes, por el radio que también está en metros. ¿Sí? Si ustedes de esta expresión despejan tita, ¿qué les queda si despejo tita de acá? ¿Qué queda si yo despejo tita? R. ¿Tita igual a qué? A R. No, ¿cómo? ¿Y el S? S menos R menos S. Ah, lo sabemos despejar. S sobre R. S sobre tita. R. S sobre R. Está Tita está multiplicando, entonces tita es S sobre R. Bien. Si S y R están en metros, ¿qué unidad tiene tita? Si S y R están en metros, ¿qué unidades tiene tita? ¿Tiene unidad, tita? No. No. Bien, tita es un número dimensional. Yo le agrego rad. Vieron que acá yo dije rad ahí. Yo le agrego rad para darme cuenta que estoy hablando de un ángulo en radianes. Pero el ángulo en radianes es un número dimensional. 2, 3, 4, 5 radianes son 5 números. 5 radianes por 2 metros, 10 metros. ¿Sí? Porque el radian no tiene unidad. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver después en un ejemplo. Pero tengamos en cuenta que el ángulo tita es un número dimensional. Yo le pongo rad
para darme cuenta de qué estoy hablando, pero se lo agrego, no es algo que se obtiene de multiplicar y dividir las unidades. Y que radian por metro es metro, radian por kilómetro es kilómetro, ¿sí? Porque el rad es adimensional. Bien, de esta expresión, yo lo que digo es, bueno, si despejo tita, ¿qué me queda? S sobre R. Si el ángulo es una vuelta, ¿cuánto vale el perímetro de la circunferencia, que sería el arco de una vuelta completa? ¿Cuánto valía el perímetro de una circunferencia? 360 grados. No, ese es el ángulo que describe una circunferencia. El perímetro es la longitud. El perímetro es la longitud que yo voy de A a B, doy toda la vuelta y camino y llego hasta acá. ¿Cuánto caminé? ¿Cómo saco cuánto camino si este radio si este radio es 10 metros? ¿Cuántos metros camino yo dando toda la vuelta? ¿Cómo sacaba eso? Y por radio al cuadrado. ¿Y te da en metros cuadrados lo que caminé? ¿Yo puedo caminar metros cuadrados? No, porque si haces pi por diámetro sería lo mismo. ¿Pi por diámetro es lo mismo que pi por radio cuadrado? ¿Sí? ¿Sí? Radio más radio, ¿no es 2 radios? No es radio cuadrado. Ah, sí. Pi por radio cuadrado es la superficie. Pi por radio cuadrado es la superficie. El perímetro es pi por diámetro o pi por 2 radios. ¿Sí? Bien. Entonces, el arco ese, que sería de dar toda una vuelta, es 2 pi por radio. ¿Sí? O sea, el radio por 2 es el diámetro, por pi. Eso me da el perímetro de la circunferencia. Bien. Entonces, si yo me fijo en esta expresión, este radio y este radio se anulan. ¿Qué me queda? Que el ángulo θ es 2 pi radianes. ¿Qué quiere decir, chicos? Que un ángulo de una vuelta son 2 pi radianes. ¿Qué quiere decir? Que pi es 314. Entonces 2 por 314 es 628. El ángulo es de 6,28 radianes. Un ángulo de una vuelta es 6,28 radianes. Y sabemos que un ángulo de una vuelta es, ¿cuánto? 360 grados. O sea que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Esa es la relación que ustedes tienen que saber para pasar de sistema radial a sistema sexagesimal. 360 grados sexagesimales igual a 2 pi radianes. O sea, 628 aproximadamente radianes. Con esa relación es la que yo necesito para pasar de grados sexagesimales a radianes. Si yo quisiera saber un radián, qué ángulo es en sistema sexagesimal, me da 57 grados 17,45. O sea, si con el semicírculo ustedes quieren hacer que este R sea igual que este S, tienen que más o menos poner 57,3 grados. Y eso le daría la medida de un radián. Un radián es 57,3 grados sexagesimales. Bien, la relación. Veamos el siguiente ejemplo. Quiero calcular la longitud del arco S, de esa figura que tengo ahí arriba, si θ es 90 grados y el radio es 200 centímetros. ¿Cómo calculo la longitud del arco S para θ 90 grados y R 200 centímetros? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo harían? Si θ es 90 grados y 360 grados son 2 pi. A ver, 360 grados son 2 pi. 180 grados, ¿cuántos pi serían? 1. Pi, un pi radial. O sea que 180 es Un medio sería. pi. 90 sería pi sobre 2 radianes. Entonces, con la expresión 1, digo que S es θ por R. Pero cuidado que θ no puedo poner 90 grados. ¿En qué lo tengo que poner a θ? En radianes. Pi sobre 2 radianes. Por 200 me da
314 centímetros. Quiere decir que si el radio es 200, en un ángulo de 90 tengo un arco de 314 centímetros. ¿Sí? Bien, fíjense acá está lo que habíamos dicho antes. Radianes por centímetro, ¿cuánto me da? Centímetros. Si yo tuviera radianes y acá pongo 2 metros, acá me daría 2,14 metros. O sea, que acá me da siempre, la unidad que tiene acá, es la que me da acá, porque este es un número dimensional. Centímetro por radial es centímetro, porque en realidad esto es pi sobre 2. Yo le agrego rad para no tener duda de lo que estoy haciendo, pero yo tengo que tener en cuenta que radianes por centímetros es, ¿qué cosa? Centímetros. Bien. Bien, ¿se entendió? ¿Preguntas? Bien. Sigamos. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no. Bien, perfecto. Veamos algunos ejemplos. Volví a hacer el dibujito que tenía antes. Y voy a definir ahora qué es la rapidez angular media. Rapidez angular media. No estoy hablando de velocidad angular media, estoy hablando del módulo de la velocidad angular media. ¿Sí? O sea, no lo voy a tomar como un vector, sino lo voy a determinar como un escalar. Lo voy a pensar como un escalar porque estoy hablando de la rapidez angular media. Bueno, nosotros sabemos que existía la rapidez lineal, que era el desplazamiento dividido el tiempo. El desplazamiento lineal dividido el tiempo, dividido el intervalo de tiempo. La rapidez angular, ¿qué va a ser? El desplazamiento angular, los radianes, los delta tita, en el intervalo de tiempo. Entonces, decimos que omega, y vamos a llamar, vieron que nosotros llamamos a la posición angular tita, y a la rapidez angular omega. O sea, con letras griegas vamos a llamar a lo que sea magnitudes angulares, las que tengan como unidad radianes. A esa le vamos a llamar con letras griegas. Alfa, omega, tita. Bien. A las que nosotros habíamos llamado las lineales, le habíamos llamado B, A, X, le habíamos llamado directamente con letras comunes. Nosotros ahora, con las letras griegas, le vamos a llamar a las magnitudes angulares. Delta tita sobre delta t. ¿En qué se mide delta tita? ¿En qué se medía delta tita? Radian. Radial. ¿Y tiempo? ¿Y el delta t en qué se mide? Segundos. En segundos. O sea que la rapidez angular en qué se mide. Radianes sobre segundos. ¿En segundos? En radianes sobre segundos. ¿Sí? Radianes sobre segundos o 1 sobre segundo, porque podríamos decir que el radian es adimensional. Pero para que no nos quede en duda que estamos hablando de una rapidez angular, va a ser radianes sobre segundos. Muy bien, muy bien. Hay otra unidad también que se usa mucho, que son una unidad que se llama RPM, que son revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque el tiempo en ese caso no es un segundo, sino es un minuto, y en lugar de dar radianes, ángulos radianes, hablamos de vueltas. Entonces hicimos vuelta por minuto, revoluciones por minuto. ¿Sí? O sea que la unidad de la rapidez angular, en algunos casos va a ser radianes sobre segundo, pero también es muy utilizada el RPM, las revoluciones por minuto. Bien. Esa era la angular media, o sea, era el delta tita sobre el delta t, sin saber los puntos medios cuál tiene. La rapidez instantánea sería cuando el delta t tiende a 0. Cuando el delta t tiende a 0, en lugar de tener una rapidez angular media en un intervalo de tiempo, tengo una rapidez angular en un instante. La instantánea, que es la derivada de tita respecto de t. ¿Sí?
Eso me da la rapidez angular instantánea, que obviamente se mide en radianes sobre segundo o RPM. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo pasar de un sistema a otro. De cómo pasar de radianes sobre segundos a RPM y viceversa. De RPM a radianes sobre segundos. Dice, una calecita da 6 vueltas. Una calecita da 6 vueltas por minutos. Calcula la rapidez angular media en radianes sobre segundos. Una calecita da 6 vueltas por minutos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería 6 vueltas por minuto? El radio. El radio. ¿Cómo el radio? La cantidad de vueltas que da. En las cantidades de vueltas que da en qué? ¿En función de qué? El tiempo. Del tiempo. ¿Y qué sería la cantidad de vueltas en el tiempo? La rapidez angular. ¿Sí? 6 vueltas por minuto es como decir que el cuerpo tiene una rapidez de 6 RPM. 6 revoluciones por minuto. O sea que estamos hablando de una calecita que tarda en dar que en un minuto, en 60 segundos, da 6 vueltas en 60 segundos. ¿Sí? Bien. Dicho esto de esta manera, yo sé que este movimiento tiene una rapidez angular media de 6 RPM. Y lo que tengo que pasar es de RPM a radianes sobre segundos. Bien. RPM lo voy a escribir así para que me resulte más fácil el cambio de unidad. No voy a poner RPM, sino voy a poner revoluciones. El que quiera puede poner vueltas también acá. Vueltas sobre minutos. Eso quiere decir RPM. Revoluciones por minuto es cuando yo digo kilómetros por hora. No es kilómetro multiplicado horas, es kilómetro dividido horas. Se dice kilómetro por hora, se dice RPM, revoluciones por minuto. Son tantas revoluciones dividido minuto. Entonces yo lo escribo así. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar de minutos a segundos y de revoluciones a radianes. ¿Cómo paso de minutos a segundos? ¿Cómo paso de minutos a segundos? Un minuto, ¿cuántos Un segundos son? minuto, 60 segundos. Bien, entonces, ¿dónde pongo 60 segundos? ¿En el nominador o en el denominador para que se anule con minutos? ¿Dónde pongo? ¿Qué pongo? ¿Un minuto arriba o un minuto? Abajo. ¿Abajo qué pongo? No, el minuto arriba. Bien, Uno arriba, el minuto. un minuto arriba, ¿para qué? Para que con este se anule con este. ¿Bien? Bien. Y ahora tengo que pasar de revoluciones, de vueltas, a radianes. ¿Cómo era la relación de vueltas a radianes? ¿Cómo Una era? vuelta es Una 2 vuelta, 2 Sí, pi radianes. 2 pi radianes. Si vuelta está arriba, ¿dónde pongo vuelta? Abajo. Y arriba pongo 2 pi radianes, ¿no es cierto? Una vuelta abajo, que se vaya con este, y 2 pi radianes. ¿Sí? Este se va con este. Fíjense, ¿qué me queda? Radianes sobre segundo. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 6 por 2 por 3, 14 dividido 60. Me da 0,6 radianes sobre segundo. ¿Se entendió lo que hice? ¿Cómo lo hago? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, fíjense, pasé de RPM a radianes sobre segundos. Ahora voy a hacer al revés. Voy a pasar de radianes sobre segundos a RPM. ¿Se animan ustedes a hacerlo? A ver, en su hoja, ahí es. A ver, ¿cómo harían para pasar de 0,80 radianes sobre segundos a RPM?
301,59 medio, pero no sé si está bien. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a ver lo que hicimos. Sabemos que 0,80 radianes sobre segundos. ¿Dónde pongo 60 segundos? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Bien. 60 segundos en el numerador. Este minuto y segundo se van. O sea que 0,80 por 60. ¿Dónde pongo 2pi radianes? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador. Este se va con ese. Y ahí, ese va con ese. Hago la cuenta y me da 7,6 revoluciones por minuto. No, me parece que no. ¿Está? 7,6 RPM. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Es sencillo. ¿Y en la calculadora escribís 2 por pi o 2 pi? 2 por pi. Y el pi, si usar el pi de la calculadora, mejor, que es shift exponente. Sí, entonces ya te da pi directamente. Es 2 por pi. O sea, para hacer esta cuenta vos tenés que hacer 0,80 por 60 dividido, paréntesis, 2 por shift exponente, cerrar paréntesis, igual. Y ahí te das 7,64 y como hay dos cifras significativas, lo redondeo en 7,6 RPM. ¿Estamos? Bien. Uno más. Un cuerpo se mueve con un movimiento circular describiendo un ángulo de una vuelta, de un cuarto de vuelta, perdón, en un segundo. Calcular su rapidez angular media en RPM. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo en sistema sexagesimal? Un cuarto de vuelta, ¿cuánto sería? 90 grados. 90 grados. ¿En radianes cuánto era 90 grados? Si 2pi eran Pi sobre 2. Pi sobre 2. Pi sobre 2. Bien, entonces, hago delta tita, que es pi sobre 2, dividido un segundo. Me da 1,57 radianes sobre segundo. Esa es la rapidez angular media en radianes sobre segundo. Bueno, ahora a ver, nuevamente intenten pasar a RPM a ver si sale ahora. A ver, adelante, hágalo. Olivia y todos. ¿El 1,57? Sí, 1,57 radianes sobre segundo a RPM. A ver cuánto da. $14,99. Bien. Veamos. ¿A todos les da eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, tengo que multiplicar por 60 y dividir por 2pi. Bien, como acá tenía dos cifras significativas, ¿cuánto te dio? 14,99. Entonces lo redondeo en 15 para dos cifras significativas, porque acá un segundo lo tenían en dos cifras significativas. ¿Sí? Entonces lo redondeo 15, dos cifras significativas. Perfecto. Bien. Bueno. Bien, vamos a ver ahora dos definiciones que son el periodo y la frecuencia. ¿Alguien sabe qué es el periodo y qué es la frecuencia? ¿Periodo no es el tiempo? ¿El tiempo en qué? El tiempo en que tarda en hacer qué cosa. La Una vuelta. Una vuelta, Una vuelta. muy bien. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en un ciclo. En este caso, el ciclo es una vuelta, ¿sí? Y siempre es un número positivo, el tiempo no puede ser negativo, la unidad es el segundo, ¿sí? Es la cantidad de segundos que demora en dar una vuelta. Perdón, si yo tengo que el periodo es 2 segundos, ¿qué quiere decir? Que dio una vuelta en tardó 2 segundos en dar una vuelta, ¿sí? O sea, en un segundo hizo media vuelta, en un segundo hizo media vuelta, en 2 segundos una vuelta completa. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de vueltas que da por segundos. En este caso sería media vuelta, 0,5 la frecuencia. ¿Por qué? Porque no alcanza a dar una vuelta. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos o de vueltas en la unidad de tiempo, por segundo.
también es un número siempre positivo y la unidad es 1 sobre segundos, ¿sí? Vueltas sobre segundos, pero queda 1 sobre segundos. Al 1 dividido segundos se le llama hertz y se abrevia H mayúscula Z, H mayúscula porque es un apellido. Y es en honor al físico alemán Hertz. Bien, entonces, ¿qué es un hertz? 1 dividido segundos, ¿sí? ¿Por qué decimos que de lo que vimos recién, vemos que el periodo y la frecuencia son la inversa, ¿sí? ¿Sí? Dice que es evidente que uno es el recíproco del otro, o sea que el periodo t es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, si el periodo era 2 segundos, la frecuencia es 0,50 Hz. 0,50 sería la cantidad de vueltas que hace en un segundo. Media vuelta hace en un segundo, porque demora 2 segundos en hacer una vuelta completa. ¿Se entendió entonces qué es el periodo y qué es la frecuencia? Sí. Bien. Si analizamos acá en esta expresión, dice que omega es 2pi sobre t. Si yo sé que tengo un ángulo de una vuelta, si la partícula giró una vuelta completa, ¿cuántos radianes hizo en una vuelta completa? ¿Cuánto es el ángulo de una vuelta completa? 2pi radianes. 2pi radianes. 2pi radianes es el ángulo que describe una vuelta completa. Bien. ¿Y cuánto es el tiempo que el delta t para una vuelta? ¿Cuánto sería el delta t para una vuelta? ¿Cuánto es el tiempo que, cómo le llamo al tiempo que da una vuelta? El periodo. El periodo. Por eso digo que omega también, omega, lo puedo sacar como 2pi radianes sobre el periodo. Y como el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales una a la otra, es 2pi por f o 2pi sobre t. O sea que tengo otra expresión de la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre t. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque 2pi es el ángulo de una vuelta y t es el periodo que tarda en dar una vuelta. Ejemplo. Un cuerpo gira con un periodo igual a 0,50 segundos. Periodo igual a 0,50 segundos. Calcular la rapidez angular en RPM y la frecuencia del movimiento. ¿Sí? Bien. La frecuencia, ¿estamos de acuerdo que sería la inversa del periodo? Que sería 1 sobre t, o sea, sería 1 sobre 0,50. ¿Sí o no? ¿Cómo es? F. Acá. Acá. Ah, 1 sobre F. Claro, ahí. ¿Ven? T es 1 sobre F, o sea que F es 1 sobre T. Entonces, si a mí me dicen que el periodo es 0,50, ¿cuánto sería la frecuencia? 1 dividido 0,50. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Eso después lo vamos a hacer. Vamos a ver al primer punto. Un cuerpo gira con un periodo igual a 0,50. En esta expresión que está acá abajo, si t es 0,50 y esto es 2pi, ¿cuánto es omega? ¿Puedo sacar omega si tengo que esto es 2pi? 2 y pi son valores, no son nunca incógnitas, porque 2 es 2 y pi es 314. Si yo tengo t, ¿puedo sacar omega? Claro que sí. Entonces lo que hago acá es esto. Digo que omega es 2pi. 2pi dividido t es 0,50. ¿Cuánto me da? 4pi radianes sobre segundos. O sea que la frecuencia angular, la rapidez angular, disculpen, la rapidez angular es 4pi radianes sobre segundos. Lo que significaría que yo tendría que hacer 314 por 4. Bien, radianes sobre segundos. ¿Cómo paso eso a RPM? ¿Cómo pasó eso a RPM? Como hicimos antes. ¿Qué digo? Que una revolución es 2pi radianes. Radianes se va con radianes. Y que 60 segundos es un minuto. Mi segundo se va con segundo. ¿Qué me queda? Revoluciones sobre minuto, que son RPM. O sea, ahí pasé de radianes sobre segundo a RPM, como hicimos antes. La frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Qué unidad me da la frecuencia? Fíjense,
La frecuencia en realidad me da 1 sobre segundos, ¿sí? ¿Y qué es 1 sobre segundos? El periodo. 1 sobre segundo, ¿qué es? Acá, Hertz. hertz. Ahí, hertz. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto vamos a tener que estudiarlo, chicos, ¿eh? ¿Qué sería Hertz? 1 sobre segundo, acá, mira. Ah, Hertz es la unidad de la frecuencia. ¿Y aquí equivale? A 1 sobre segundos. Cuando vos tenés 1 sobre segundo y es frecuencia, no ponés 0,50 1 sobre segundo. Pones 0,50 Hertz. Entonces, cuando vos ves Hertz, ¿qué es? Ya sabés que es frecuencia. ¿Sí? Entonces te la está Sí. indicando la unidad. Bien. Bien. Entonces ahí hasta ahí habíamos llegado. Otro ejemplo, si un cuerpo se mueve a razón de 20 radianes sobre segundos, calcular el periodo y la frecuencia del movimiento. ¿Cómo calculo? Si yo sé omega, fíjense acá esta expresión. Si yo sé omega, ¿puedo calcular el periodo? Y puedo calcular, si sé el periodo, ¿puedo calcular la frecuencia? Sí. Bien. Sí. ¿Se animan a despejar de acá el periodo? A ver cuánto les da T. A ver cuánto es T. Y sería T igual a 2 por pi dividido omega. Bueno, a ver, hagan eso, a ver. ¿0,05? Veamos, veamos. Sería 2pi dividido 20. 0,31. Ah, lo hice con el 120, no. 20, ¿no? ¿Estamos? Bien. Y si es 0,31 segundos el periodo, ¿la frecuencia cuánto es? 1 sobre No sobre 0. 0,31. Bien. Y da 1 sobre segundo. ¿Ven que da 1 sobre segundo acá? Da 1 sobre segundos. ¿Y qué es 1 sobre segundo? Hertz. Entonces, 0,31 segundos sería el tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Sí? La frecuencia, 3,2 Hz. ¿Está? Bien. Perfecto. Sigamos. Veamos ahora la rapidez tangencial. Nosotros dimos la rapidez angular, ¿sí? Que sería cómo se desplaza toda esa partícula a un ángulo determinado. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con la rapidez tangencial. Ya no es el desplazamiento angular en el intervalo de tiempo, es el desplazamiento lineal en el intervalo de tiempo. Es el arco que describe en un determinado tiempo. ¿Sí? Es el arco delta S dividido el delta T. El arco se mide en centímetros, en metros, y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la unidad va a ser metros sobre segundos. Es como si yo estoy caminando por alrededor de una calecita. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es mi rapidez media? Bueno, doy la mitad de la vuelta de la calecita. Entonces mido el tiempo que tardo en dar la mitad de la vuelta de la calecita y mido la longitud del arco ese que yo hice. ¿Sí? Bien, entonces digo, caminé 10 metros, entonces en 10 segundos. Mi rapidez es 1 metro sobre segundo, es mi rapidez tangencial. Ahora, mi rapidez angular sería la mitad de una vuelta, pi radianes dividido 10 segundos. Sería pi sobre 10, sería 0,31 radianes sobre segundo.
O sea que cuando yo estoy caminando alrededor de la calecita, puedo calcular la rapidez angular midiendo el ángulo que describo en el tiempo que lo hice, o puedo medir la rapidez tangencial midiendo la longitud de los pasos que estoy haciendo, midiendo el arco de circunferencia que estoy recorriendo en ese tiempo. O sea que tengo dos velocidades, la angular y la tangencial. Y nosotros estamos hablando del módulo de la angular y del módulo de la tangencial, la rapidez. ¿Sí? Bien. Y en este caso, si yo hago la instantánea, sería la derivada de la longitud del arco dividido con respecto al tiempo. ¿Sí? Y además, esa velocidad angular que yo estoy haciendo puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? La velocidad angular y la velocidad tangencial pueden aumentar, puedo ir a velocidad, a rapidez constante, o puedo disminuir la rapidez. Entonces eso genera que si la velocidad angular, la magnitud de la velocidad angular, la rapidez angular, aumenta o disminuye, surge una aceleración que se llama aceleración angular. ¿Qué es la aceleración angular? Cuando omega no se mantiene constante en módulo, aumenta o disminuye. ¿Sí? Si aumenta o disminuye, aparece una nueva letra griega, que es alfa, que representa la aceleración angular, y vamos a hablar nosotros de aceleración angular constante, pero más precisamente de la magnitud de la aceleración angular constante, del módulo de la aceleración angular constante. ¿Cómo saco el módulo? La aceleración angular media, como el delta tita sobre el delta t. Y la instantánea la saco con la derivada de omega respecto de t, haciendo el límite de delta t tiende a 0. Entonces, fíjense todos los conceptos que hemos incorporado para hablar del movimiento circular. Nosotros ahora hablábamos de posición, desplazamiento, en lo lineal. Hablábamos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Sí? Posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Esas 5 magnitudes usamos. Nosotros ahora tenemos las mismas para lo lineal, que son el arco, la posición inicial, el desplazamiento del arco, la velocidad tangencial, la aceleración tangencial. ¿Sí? Y el tiempo. Esas las tenemos. Pero hemos incorporado las angulares, las 3 angulares, que son la posición angular que determina el desplazamiento delta tita angular, el delta tita, que es radianes, la rapidez angular omega, radianes sobre segundos, y la aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado. O sea que como teníamos metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado, ahora tenemos otra columna que es radianes sobre segundo y radianes sobre segundo al cuadrado. Antes era desplazamiento lineal, ahora es desplazamiento angular. Antes era velocidad lineal, ahora es velocidad angular. Antes era aceleración lineal, ahora es aceleración angular. Todo lo angular es en radianes, todo lo lineal es en metros. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bien. Hacemos 5 minutos de descanso. Hacemos 5 minutos de descanso. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un repaso de algo que ya hicimos, que ya vimos y que creo que es importante que quede bien claro. Por eso lo voy a repetir. La primera clase hablamos de aceleración media. ¿Sí? La aceleración media describe el cambio de velocidad de la partícula. Para que haya aceleración, la partícula tiene que tener una variación. Pero la variación el delta V de la partícula no es solamente que varíe su módulo, sino que varía algunas de sus características, que varía el módulo, puede variar también la dirección y sentido, y cambiar la dirección y sentido de la velocidad determina que haya una aceleración. O sea, si en un instante la velocidad está así, horizontal, y un instante después forma un determinado ángulo, porque se está moviendo así, esa variación de velocidad
No varió el módulo, varió la dirección y sentido. Eso genera un delta B. Este B final menos este B inicial no es 0, porque no tiene la misma dirección y sentido. Y eso genera que haya una aceleración. ¿Sí? La aceleración media es el delta B sobre el delta T. Y la velocidad, la variación de velocidad, que es la velocidad final menos la inicial, tiene una dirección y un sentido ese vector delta B. La aceleración media tiene la misma dirección y sentido que el vector delta B. Siempre. Si delta B es 0, la aceleración media es 0. Si delta B va para arriba, la aceleración media va para arriba. Si delta B va para abajo, aceleración media va para abajo. Siempre. ¿Sí? Siempre. La aceleración instantánea es en un punto cuando se produce el límite de delta T tiende a 0. Entonces eso me da la derivada de B respecto del tiempo, derivada respecto al tiempo, me da la aceleración instantánea en un determinado momento. Bien. Fíjense en este ejemplo. Yo tengo que delta B. Delta B es la velocidad 2 menos la velocidad 1. En este caso, pregunto, a ver, B1 y B2 tienen el mismo módulo. Si ustedes se fijan acá, parecería que el largo este es igual que el largo este, ¿sí? Aparentemente son del mismo largo. Bien. ¿Cuánto vale delta B en ese caso? 0. 0. Si delta B vale 0, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Bien. En realidad, lo que voy a hacer es B2 restarle el opuesto de B1. Cuando yo hago una resta es sumarle el opuesto. El opuesto de B1 es B1, pero con sentido hacia la izquierda. Entonces, cuando hago este menos más este, se anula, me da 0. ¿Cuánto es la aceleración? 0. Bien. En este caso, la aceleración, tiene que quedarnos claro que la aceleración es 0, porque B1 y B2, lo voy a marcar así, B1 y B2, no solamente que tienen el mismo módulo, que lo tienen, sino que además, ¿qué tienen en común B1 y B2? ¿Qué tienen igual? Sentido. Sentido. ¿Y qué más? Dirección. Dirección y sentido. Cuidado porque estos dos también tienen la misma dirección, pero ¿qué tienen distintos estos dos? El sentido. O sea, en el primer caso tienen dirección y sentido iguales. En este tienen dirección la misma y sentido contrario. Entonces, repito, cuando la aceleración es 0, ¿cuándo? Cuando el vector B1, el vector inicial y el vector final tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Primera condición. Segunda. Ahora, fíjense acá. Este es más chiquito que este. Delta B, ¿para dónde irá delta B? Delta B, ¿será 0? Si no es 0, ¿qué sentido tendrá delta B? El mismo. El mismo, hacia la derecha, digamos, el mismo. Así, ¿no es cierto? ¿Para dónde va la aceleración? Hacia la derecha. Bien. Para la derecha. ¿Está? Entonces, ahora tengo B1, B2. Tienen la misma dirección y sentido las dos, ¿sí? Pero B2 es más grande que B1. Delta B para la derecha. La aceleración, el mismo sentido que delta B, para la derecha. Este es un caso donde hay aceleración porque se modificó el módulo. Aumentó el módulo. Bien. Este es otro caso. B1 y B2. ¿Para dónde va? ¿Qué sentido tiene delta B? Izquierda. A la izquierda. Bien. ¿Qué sentido tiene la aceleración? A la izquierda. A la izquierda. ¿Sí? Recuerden que este y este siempre tienen el mismo sentido. Siempre tienen el mismo sentido. Lo que puede no tener sentido igual es con la velocidad. La velocidad 1 puede tener un sentido distinto que la aceleración. Pero la variación de velocidad y la aceleración siempre tienen el mismo sentido. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué no se me borra? Ahí. B2 y B1.
¿Para dónde va delta B ahora? Para la derecha. Para Ah, la no, para la derecha. izquierda. Ah, no, a la izquierda. Este chiquito le resto a este Porque grandote. queda me queda- negativo. Negativo no, porque acá no sé qué es negativo y qué es positivo. Aparte son vectores. O sea, acá a la derecha o a la izquierda. No hablamos de negativos. ¿Sí? Porque yo para decir negativo tengo que hablar de componentes y tengo que definir cuál es positivo. Entonces ahí puedo decir la componente es negativa porque tomé sentido positivo hacia la derecha. Pero en este caso, lo único que puedo decir es que el sentido va para la izquierda o para la derecha porque estoy sumando vectores. ¿Qué sentido tiene la aceleración ahora? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda. 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 Fíjense ustedes que nuevamente el sentido de este y el sentido de este es igual. Pero ahora el sentido de este y de este no es igual. No importa. La velocidad y delta B pueden tener distintos sentidos. Los que nunca va a tener el mismo distinto sentido es delta B y aceleración. ¿Sí? Si delta B es 0, ¿qué implica? Que la aceleración es 0. Muy bien. Sigamos. B1. ¿Qué pasa ahora? Fíjense ahora. B2 tiene el mismo módulo que B1. ¿Pero qué tiene distinto B2 que B1? Sentido. ¿Qué tiene distinto? No, la derecha. Dirección. Dirección y sentido. Tiene otra dirección y otro sentido. Bien. Delta B, ¿vale 0? ¿Delta B valdrá 0? No. No. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar B2 y voy a dibujar el opuesto de B1, porque le voy a restar B1. ¿Estamos de acuerdo que esté para allá? Y voy a hacer algo que se llama la regla del paralelogramo, que es algo que dan mucho en física de la escuela secundaria, ¿sí? Que es trazar una paralela a B2 por el extremo de B1 y trazar una paralela a B1 por el extremo de B2. Bien, me da delta B. ¿Para dónde irá la aceleración en este caso? ¿Para dónde va la aceleración? Igual que delta B. Exactamente. O sea que la aceleración sería así. ¿Sí? No es ni horizontal, es así. ¿Está? Quiere decir que aceleración hubo cuando aumentó B, en este caso, por ejemplo, hubo aceleración cuando aumentó B2. ¿Sí? Acá cuando aumentó para el otro lado, acá cuando disminuyó. Y en este último caso, la velocidad no cambió de módulo, pero cambió de dirección y sentido. Y es lo que decíamos hoy. La aceleración, va a haber aceleración cuando haya un delta B, cuando la velocidad final menos la velocidad inicial sean distintas de 0. Cuando los módulos son iguales y están en la misma dirección y sentido, acá, triple tilde, en ese caso sí es 0 la aceleración. ¿Por qué? Porque no hay variación de velocidad. Solamente la aceleración es 0 cuando B1 y B2 tienen el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Si aumenta el módulo, hay aceleración. Si cambia la dirección y sentido, hay aceleración. Soy bastante repetitivo en eso, pero es muy importante. ¿Se entiende ese concepto de cuándo existe aceleración? ¿Qué tiene que pasar? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sigamos, entonces. Vamos a estudiar ahora esto que dijimos al principio de la clase, el movimiento circular uniforme, que ya está en la parte 3-4 del libro. ¿Qué quiere decir que el movimiento circular uniforme? No es un movimiento que sea con velocidad constante. El movimiento circular, si a mí me preguntan, ¿en el movimiento circular uniforme la velocidad es constante? ¿Ustedes qué responderían? ¿Qué les parece? ¿La velocidad es constante? Sí. A Porque ver. se mueve siempre igual, a la misma velocidad. Bien, si este vector, ¿lo ve la virome? ¿Se ve? Sí. Está chiquitito arriba, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Ahí. ¿Es igual que este?
Este, ¿es igual que este? ¿Es igual que este? No. ¿Es igual que este? ¿Qué tienen distinto todos? Dirección y sentido. Dirección y sentido. Quiere decir que el movimiento circular uniforme es aquel donde la rapidez es constante. El módulo es constante. Siempre tiene un módulo de 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo. Pero no es constante la velocidad, porque la velocidad cambia de dirección y sentido. Entonces es un movimiento circular con rapidez constante. ¿Qué quiere decir rapidez constante? Que el módulo es constante, pero no la velocidad. Rapidez constante. Eso es un movimiento circular uniforme. En cambio, un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque vale siempre 2 metros sobre segundo y siempre horizontal y siempre para la derecha. O siempre para arriba, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo. Ese sí es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, vale siempre el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. El caso del movimiento circular uniforme es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y que tiene como característica que la rapidez es constante. El módulo de la velocidad es constante. La velocidad no es constante porque cambia de dirección y sentido. Entonces, esa es la definición de movimiento circular uniforme. ¿Qué hace la partícula? Recorre 10 centímetros de arco en un segundo, los 10 centímetros de arco después en un segundo, los 10 centímetros después en un segundo. Recorre arcos iguales, arco de longitud de circunferencia, en el mismo tiempo. Recorre el mismo ángulo en radianes, recorre un pi radiane en un segundo, pi radiane en un segundo, pi radiane en un segundo. Eso sí, pero la velocidad no es constante porque cambia de dirección y sentido. La velocidad tangencial no es constante. Bien. Fijémonos entonces cómo es ese movimiento. En un instante 1, la partícula está ahí. B1, ¿qué representa B1? La velocidad tangencial de la partícula. ¿Era ese que yo decía que voy caminando alrededor, dándole la vuelta completa a la calecita? Bueno, es la velocidad que tengo yo caminando en ese instante si estoy dando vuelta a la calecita. Bien. En este otro instante estoy ahí. La pregunta que me hago yo es, ¿hay aceleración aunque me esté moviendo con rapidez constante? Y la respuesta a esa pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿hay variación de velocidad? ¿B1 y B2 son iguales? ¿B1 y B2 son iguales? No. No son iguales. Ahí sí. ¿Por qué no? Porque cambia dirección y sentido. ¿Para qué B2? Perdón. ¿Entendiste? Para que B2 sea igual a B1 tendría que ser así. Ese es Claro, igual sí. a este, ¿sí? Pero este no es igual a este. Entonces no son iguales. ¿Tienen el mismo módulo? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Por qué? Porque tienen distinta dirección y sentido. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo hago B2 menos B1 no me va a dar 0. Si B2 menos B1 no me da 0, significa que ¿qué pasa? Que hay una aceleración. A pesar de que se mueve con rapidez constante, hay una aceleración. Vamos a demostrar esa aceleración, cómo se determina. Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo. Digo que B1 y B2 son iguales, y valen igual a B. Lo voy a llamar B. Y que el vector posición en 1 y en 2 es el radio de la circunferencia. Eso no hay duda. ¿Sí? Delta θ y delta R. Este es el vector de desplazamiento, desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? B1 es perpendicular a R1, ¿sí? Y B2 es perpendicular a R2. ¿Por qué? Porque es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es perpendicular al radio en cada punto. ¿Sí? Si yo dibujo la velocidad tangencial en este punto ahí, es así. En este punto, ¿cómo es? Vertical. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la horizontal. En este, ¿cómo es? Horizontal. Es perpendicular a este. Así es la velocidad tangencial. Es perpendicular al radio en cada punto. Bien. Entonces, B1 es perpendicular a R1, B2 es perpendicular a R2. Por lo tanto, si yo dibujo acá, este triángulo lo dibujo acá, y dibujo B1 y B2 y delta B, hago B2 menos B1,
me da delta B. Este ángulo θ y este ángulo θ son los mismos. ¿Por qué? Porque están girados con respecto a R. Y si R estaba delta θ, estos dos que giraron con respecto a R, también es forma delta θ. Entonces estos dos triángulos que yo veo acá constituyen, esto que voy a hacer es una demostración para ver cómo lleva la expresión. Esto no va a entrar en el parcial, ¿sí? Porque después se me asustan. Bien, entonces, veo que aquí tengo dos triángulos semejantes. ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Cuando tienen el mismo ángulo y las mismas relaciones entre los lados. Este delta θ es igual que delta θ y B1 y B2 son iguales, R1 y R2 son iguales. Estos triángulos no son de la misma dimensión, pero son semejantes, ¿sí? Son semejantes, porque si yo hago R1 sobre R2 me da 1, porque los radios son iguales. Y si yo hago B1 sobre B2 me da 1. Y el θ es el mismo, el delta θ es el mismo, por lo tanto son triángulos semejantes. Y en triángulos semejantes yo puedo plantear esta igualdad. Delta B sobre B es delta R sobre R. Esa igualdad la puedo plantear para triángulos semejantes. Todo esto son propiedades de geometría. Bien, como yo quiero la aceleración, despejo delta B y divido delta B dividido delta T. ¿Sí? Para poder sacar la aceleración. A ver cuánto vale la aceleración. Entonces, como voy a plantear la aceleración instantánea, planteo el límite de delta T tiende a 0 de esta expresión. De todo esto. ¿Sí? Entonces, en esa expresión B sobre R quedan constantes, lo voy a sacar del límite. Me va a quedar el límite de delta R sobre delta T. Es eso, me queda B sobre R, el límite de delta R sobre delta T. Y delta R sobre delta T es B. Por este B, B cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, me queda que en este caso, donde la rapidez es constante, pero cambió el módulo y dirección de la velocidad, el módulo de dirección de la velocidad, aparece una componente de la aceleración. Esa componente de la aceleración tiene el mismo sentido que delta B. Tiene el mismo sentido que delta B. Apunta ahí hacia el centro, acá hacia el centro, acá hacia el centro. Por eso se llama aceleración centrípeta. En cada punto está apuntando al centro o está coincidiendo con el radio. Coincide con el radio o apunta hacia el centro. Y usted me dice, ¿pero cómo, profesor? El movimiento es con rapidez constante y tiene aceleración. Sí, sí. Todo movimiento circular que exista en la naturaleza tiene aceleración. Si no hay aceleración, no puede ser un movimiento circular. Si se corta la cuerda acá, si acá se me corta la cuerda ahí, cuando está en esta posición, las partículas salen moviéndose así, salen en línea recta, ¿sí? Y deja de haber aceleración centrípeta, ¿sí? Si no hay aceleración centrípeta, no hay movimiento circular. No van a encontrar ningún movimiento circular sin aceleración. Todo movimiento circular tiene aceleración. ¿Se entiende eso? Preguntas. Me pregunto a ver si entendieron este concepto. No me importa tanto esto de los triángulos y eso. Me importa que entiendan el concepto de este movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Que la velocidad no es constante, porque cambia el módulo y la dirección de la velocidad. Lo que es constante es la rapidez. Y que a pesar de ser un movimiento circular uniforme, tiene una aceleración, que se llama radial o centrípeta. Bien. Si yo dibujo la velocidad en todos los puntos, es así. Esa velocidad tiene el mismo módulo en todos los puntos. Si yo digo que el módulo de la velocidad de la partícula es constante, pero su dirección cambia punto a punto. El vector velocidad es variable. El vector velocidad es variable. ¿Por qué el vector velocidad es variable? Porque este vector es distinto que este. Y es distinto que este, y es distinto que este. Tienen el mismo módulo, pero fíjense que los 4 que marqué tienen distinta dirección y sentido. No son constantes. Para que el vector 3 fuera constante,
tendría que haber sido el vector 4, tendría que haber sido así. Ese es constante con este, pero no es así, es como está acá B5. Por lo tanto, la velocidad es variable, no es constante. ¿Sí? La aceleración en cada punto es radial o centrípeta. Algunos le llaman normal, porque si se fijan, lo que está en rojo es perpendicular a lo que está en verde. Es normal a la velocidad tangencial. Entonces algunos también le llaman aceleración normal, centrípeta o radial. ¿Por qué se llaman así? Repito. Centrípeta porque apuntan hacia el centro de la circunferencia. Radial porque coinciden con el radio. Normal porque es perpendicular a la velocidad. Bien. ¿Cuánto vale esa aceleración? En todos los puntos vale b cuadrado sobre r. ¿Por qué en todos los puntos vale b cuadrado sobre r? Porque ¿de qué depende la aceleración centrípeta? Del módulo de b y del radio. ¿El radio cambia en algún momento? ¿Cambia el radio de la trayectoria de la partícula? No. ¿Y b cómo era? El módulo, la rapidez, ¿cómo era? Constante. El módulo era constante. Entonces, esta cuenta siempre en cualquier punto que yo la haga, este b cuadrado sobre el radio, en cualquiera, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, me va a dar lo mismo. Me va a dar lo mismo. Si la rapidez es constante, el módulo de la aceleración centrípeta es constante. Ahora, las aceleraciones estas que están en rojo, ¿son todas iguales? ¿Son constantes? ¿O varían? Las que están en rojo, ¿son todas iguales? Son constantes. El módulo de la aceleración es constante. Ahora, ¿son todas iguales? ¿La aceleración es igual en todos los puntos? No. ¿Qué tienen No. distinto? Dirección y sentido. Exactamente. Tienen el mismo módulo en todos los casos, pero cambia la dirección y sentido. Bien, y eso. El módulo de la aceleración de la partícula permanece constante, pero su dirección y sentido, yo le agregaría, varía punto a punto, pues se mantiene siempre radial y apuntando, hacia el centro de la trayectoria. Es decir, que el vector aceleración es variable. O sea que es un movimiento con velocidad y aceleración variable. ¿Sí? Pero es un movimiento con rapidez constante y con aceleración no nula. Muy bien, muy bien. La aceleración radial, ¿cuánto vale? La rapidez al cuadrado sobre el radio. La rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Qué unidades da? Metros sobre segundo cuadrado. Es aceleración. Bien. Agregamos el subíndice RAT para recordar que la dirección de la aceleración instantánea siempre sigue un radio del círculo hacia su centro. Como la rapidez es constante, la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad instantánea. En conclusión, en el movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad dividido entre el radio del círculo. Su dirección es perpendicular a B, hacia adentro, sobre el radio. Esto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se la llama aceleración centrípeta o normal. Bien. Ahí tienen en verde la velocidad, en azul el vector posición y en anaranjado la aceleración. ¿Sí? Lo mismo acá. Ahí tienen las velocidades y la aceleración centrípeta es ahí, ahí, ahí. Siempre apuntando hacia dónde, hacia el centro. Y siempre del mismo largo. No sé si me salieron del mismo largo, pero siempre del mismo largo. O sea que estos vectores serían del mismo largo y los verdes serían del mismo largo. Bien.